Mis apreciados hermanos del Ministerio de la Reconciliación, muy buenos días. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en este precioso tiempo. Así lo recibimos, agradecidos nuevamente con nuestros pastores por la oportunidad que nos brindan una vez más de traer el mensaje y de compartir lo que a su vez hemos recibido de parte del Señor en el secreto. ¿Estamos listos para recibir la palabra? Sabemos que el Señor es el que inspira y el Señor es el que nos convoca para que nosotros seamos edificados, y recibimos que esta mañana no es la excepción. El Señor ha de edificarnos, a mí de primero. Quiero invitarte a que vayas a tu Biblia al libro de Isaías, rápidamente, el capítulo 6. Isaías capítulo 6 es la lectura inicial en esta mañana. Y si tú trajiste cuaderno de notas, que deberíamos ser todos, para poder después revisar lo que el Señor nos comparte en la enseñanza una y otra vez entre semana. Si trajiste tu cuaderno de notas, puedes anotar a manera de título, después que hayas llegado a Isaías: Dios y la hermosura de su santidad. Dios y la hermosura de su santidad. El tema, como lo mencionaba nuestro pastor, se desprende de la serie, el módulo en el que nos encontramos los días viernes en nuestros estudios bíblicos. Estamos estudiando los atributos de Dios y creemos que por iniciativa del Espíritu Santo, por este atributo, el atributo de la santidad de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de entender por las Escrituras un poco más en esta mañana. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿Qué significa eso, santidad? Es un tema trascendental, mis hermanos. Yo lo comparo con lo que normalmente nosotros, el grupo de profesores que trabajamos para la institución a la que yo trabajo para una institución que prepara a los futuros técnicos en mantenimiento de aeronaves, de aviones y de helicópteros. Y hay un proceso de selección primero, hay un proceso de entrevista, unas pruebas para ver si el perfil de ingreso del aprendiz se alinea con lo que va a demandar la capacitación que él va a recibir, el entrenamiento que él va a recibir. Y hay veces, con mucha frecuencia, ocurre lo siguiente, que nosotros le preguntamos: cuéntanos, ¿y por qué te inscribiste a este programa para estudiar para mantenimiento de aviones y de helicópteros? Entonces las respuestas varían, pero por lo general algunos dicen: no, porque es que yo desde pequeño tenía una pasión por las aeronaves, por los aviones, yo iba al aeropuerto, mi papá me llevaba y yo miraba, yo llevo la aviación en la sangre. Y uno, va bien el muchacho en la respuesta, hasta que llega el punto: no, y por eso me inscribí a este programa, porque tengo la convicción de que me voy a convertir en el mejor piloto. Dice: ya estás como en el lugar equivocado. Uno con decencia lo va guiando y le dice: no, pero es que esto no es para formar piloto. Este es para hacer mantenimiento, este es para ser técnico, mecánico en aviones. Y uno los va ubicando. Algunos de esos muchachos son reclutados, son seleccionados, y en el proceso se van ubicando y van aceptando que se están formando para hacer, y llegan a ser mecánicos, técnicos exitosos. Otros sobre el camino se dan cuenta: no, yo lo que quiero ser es piloto, esto no es para mí, y desertan. Algunos que vemos que están bien desubicados y le vemos la decepción, no los seleccionamos. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la santidad? Bueno, mis hermanos, nosotros nos hemos registrado o nos han trasladado a un reino en el cual el propósito es hacernos santos y sin mancha. Y para facilitar ese proceso de santificación tenemos que tener claro qué es la santidad. Por eso traemos el tema, para que no asumamos que la santidad es algo que no es, así como el caso que les acabo de exponer.
los muchachos asumen que el programa los va a preparar para algo que el programa no los va a preparar. Entonces vamos a hablar de la santidad de Dios. ¿Estamos listos? Ya llegamos a Isaías capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí faldas es el borde del manto, de un manto real, del manto de un rey. Verso 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, este es el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Bien, mis hermanos, tomamos este pasaje como lectura inicial y, si Dios lo permite, cerraremos con este mismo pasaje. Pero a manera de introducción, quiero confirmar por las Escrituras de que la santidad de Dios como atributo es algo que se enfatiza en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando aquí los serafines le dicen santo, 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 están exaltando ese atributo, esa condición, ese carácter del Señor de santidad, y hace parte del Antiguo Testamento. Hay, y compartía yo el día viernes con los hermanos, hay pasajes no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento que corroboran esto. Porque decíamos que la naturaleza de Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, y dice la palabra, por los siglos. O sea, Él fue santo, es santo y seguirá siendo santo por la eternidad. Entonces, en Apocalipsis, un libro que se escribió siglos, muchos siglos después que se escribió esto que acabamos de leer de Isaías, se corrobora y se reafirma la santidad de Dios. Así como Isaías recibió una visión, porque esto fue una visión en el Espíritu. Uno de los apóstoles del Señor, después de la resurrección de Cristo y que Cristo había ascendido al cielo, se le dio el privilegio de ver una visión y vio lo mismo, vio la santidad del Señor. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 8. Debe ser fácil llegar a Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. La escena es en los cielos, en los lugares celestiales. Juan está viendo por el Espíritu lo que ocurre allí a nivel de adoración. Y podríamos leer todo el capítulo, pero por cuestiones de tiempo vamos a centrarnos solamente en el versículo 8. ¿Estamos allí? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántas alas tenían los seres que vio Isaías en el capítulo 6? Aquí dice 4 seres vivientes. Isaías los llamaba ya serafines. Parece que son los mismos.
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. De hecho, esta mañana, hace unos instantes, cantamos Trono Sublime, ¿cierto? Exaltando la santidad de Dios en una decisión que tomamos como cuerpo de unirnos a esto que ocurre constantemente en los cielos. Proclamamos su santidad. Entonces, santidad de Dios proclamada en Isaías, Antiguo Testamento, y siglos después, creo que 800, 700 siglos después, se proclama en Apocalipsis. Y lo seguimos proclamando hoy como lo hicimos en esta mañana, porque Dios es santo. Compartía con los hermanos el viernes que en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, uno busca las estadísticas, analiza lo que dicen la concordancia, los comentarios, consulta las concordancias. Y la estadística me llamó la atención porque en el libro de Levítico el término santidad, santo, sus equivalentes, aparece 60 veces. 60 veces. Vamos al libro de Levítico, hermano, y vamos a revisar las 60 veces. No. Una sola. Levítico, vamos a Levítico capítulo 19. Levítico 19. Esto es Antiguo Testamento. Recuerden, estamos estableciendo el fundamento de que este tema es trascendental porque se enfatiza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Levítico 19, dije, versículo 2. Este es el Señor dándole instrucciones a Moisés. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Salta al siguiente capítulo, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 7, el que le sigue al 6. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Pero mira cómo lo complementa en el versículo 26. Salta al versículo 26 de ese mismo capítulo. Habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy, ¿qué dice tu Biblia? Soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto se lo dice el Señor a manera de mandato y de instrucción al pueblo de Israel. Donde dice: mira, uno de mis atributos es la santidad y como yo soy santo, tú tienes que ser santo porque tú eres pueblo mío. Para eso te aparté. Para eso te hice que te inscribieras en este programa de formación. Para eso te seleccioné y te escogí de entre todas las naciones. Sin embargo, muchos siglos después, en el Nuevo Testamento, Dios usa a uno de sus apóstoles, a Pedro. Y tal vez Pedro, por el Espíritu, como él conocía Antiguo Testamento, tenía estas porciones de Levítico en mente y otras que aparecen en Éxodo y en Deuteronomio. Y miren lo que escribió Pedro ya para toda la iglesia, no solamente refiriéndose al pueblo de Israel, sino para toda la iglesia. Y eso te incluye a ti, me incluye a mi. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Con esa presteza llegamos allí y una vez estés ubicado en el capítulo 1 me confirmas con un amén fuerte. Versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó ¿es qué? Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, allá en Levítico lo acabamos de leer: sed santos porque yo soy santo. Y vamos a llamar un par de testigos más, un testigo del Antiguo Testamento y un testigo del Nuevo Testamento,
Por testigo me refiero a 2 porciones de la Biblia que certifiquen que el tema es trascendental. Vamos a Éxodo capítulo 19. Y, disculpa, antes de que vayas a Éxodo, deja una marquita ahí en 1 de Pedro 1 porque vamos a volver allí. Éxodo 19, versículo 5. Estamos dándonos un paseo por toda la Biblia. Ese es nuestro deleite, escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de la santidad, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 19, estamos allí. Versos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, este es el Señor hablándole al pueblo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es parte de la tierra. Lo hice deliberadamente para saber si estábamos ahí. Mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hay gente, entiéndase por nación, pueblo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto el Señor se lo estaba dando como instrucción a Moisés para que se lo transmitiera a su vez al pueblo. Quiero que ustedes sean gente santa, que sean un pueblo santo. Nuevamente Pedro recoge esta revelación y esta instrucción y la incluye en su epístola, en la epístola número 1 donde estamos. Vuélvete a 1 de Pedro capítulo 2 esta vez. Ya no va a ser el 1 sino el que le sigue. Capítulo 2. Verso 9. Nuevamente, ya la palabra que está escribiendo Pedro y que vamos a leer no se la está diciendo solamente al pueblo de Israel, étnicamente hablando, a la raza judía, sino que se la está diciendo a todo el Israel de Dios, al pueblo que Jesucristo compró, a la iglesia. Dice, verso 9. Mas vosotros, estamos en 1 de Pedro 2:9, ¿cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ese real sacerdocio es lo mismo que reino de sacerdotes. Real aquí tiene que ver con realeza, con reyes, con monarquía. Real sacerdocio, nación santa. Lo mismo que se decía en Éxodo, gente santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces creo que ampliamente hemos soportado con las Escrituras que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enfatizan la santidad de Dios como atributo y por tanto la responsabilidad nuestra de ser santos porque Él es santo, si nos llamamos hijos de Dios, si nos hacemos llamar pueblo de Dios, si nos hacemos llamar familia de Dios, tenemos que ser santos. Bien, alguien podría decir, hermano, ya quedó más que corroborado que el tema es trascendental, pero todavía no nos ha dicho qué es la santidad. Explíquenos qué es la santidad. Yo mencionaba el viernes con humildad, con temor, con mucha reverencia, la misma que estoy sintiendo ahora y el mismo temor que estoy sintiendo ahora, que la Biblia ciertamente habla de cosas difíciles de entender y habla de cosas difíciles de explicar. Entonces, cuando uno se da la tarea de estudiar lo que es la santidad y empieza uno a derrumbar de su mente las ideas falsas que uno tiene, porque en este estudio yo me he dado cuenta que por años tal vez yo había tenido ideas no ceñidas a la verdad de lo que era la santidad y descubrí este tema es bien difícil de explicar, bien difícil de entender, pero tenemos al Espíritu Santo que escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios, y Él nos puede revelar lo que es la santidad por las Escrituras. Entonces, ¿qué es la santidad? Yo resaltaba también dentro de las muchas cosas que el viernes compartimos, que algo que me gusta de este ministerio y es un patrón bíblico, que cuando Dios quiere que uno se apropie de algo, que lo entienda bien,
Él primero te dice lo que no es ese algo y después te ubica en lo que sí es. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino... Entonces vamos a seguir ese modelo para acercarnos a lo que es el atributo de la santidad de Dios. ¿Están dispuestos? ¿Me siguen? Bueno, vamos a ver lo que no es. Ten Colosenses capítulo 2 allí. Ahorita en breve te digo qué versículo vamos a leer. Colosenses capítulo 2 es la carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de los Colosenses. Capítulo 2. Tenlo allí. En esa porción vamos a ver que santidad no es meramente cumplir una serie de reglas, de preceptos, de normas y ya. No, yo soy santo porque yo cumplo esta regla y esta norma y este precepto y por eso yo estoy en santidad. No necesariamente, no podemos limitar un atributo tan profundo, tan hermoso, como lo vamos a ver por las Escrituras, al cumplimiento de unas cuantas normas y unas cuantas reglas. Y mientras estudiaba llegaba a la conclusión, Dios no es santo porque Dios tiene delante de sí mismo una lista de reglas que Él va chequeando. Esto lo cumplo, esto lo cumplo, esto lo cumplo, lo cumplí, por eso soy santo. No, Dios es santo porque Él es puro en esencia, Él es limpio en esencia, Él es perfecto. En Él no hay ley del mal, en Él no hay inmundicia, en Él no hay inmoralidad. Eso es lo que lo hace santo. Hermano, ¿y qué tiene en contra de cumplir preceptos? No, yo no tengo nada en contra de cumplir preceptos. Reglas hay que cumplir, mandamientos hay que cumplir. Y yo decía el viernes, nosotros aquí tenemos normas, tenemos reglas. Chequee el celular, apáguelo. Se le pide el favor con decencia, pero son normas. Y que se deben seguir y que si se siguen van a garantizar la sana convivencia. Los que conducen allá, hay normas que cumplir. Hay preceptos que cumplir en el colegio, en la casa también. Imagínate una casa donde nadie cumple ninguna norma. Eso es un desastre. Pero el cumplir las normas por sí o en sí mismo no es lo que me hace santo. ¿Por qué? Porque yo puedo cumplir las normas y las reglas por diferentes motivos y con diferentes motivaciones. Decíamos el viernes, yo puedo cumplir las reglas por miedo a que me castiguen si me descubren violándolas. Yo puedo cumplir las reglas porque me quiero ganar el goodwill del jefe en la empresa o del pastor en la iglesia. Yo puedo cumplir con las normas porque es lo que me va a garantizar que alcance eso que yo anhelo y lo que ambiciono. Entonces estamos cumpliendo normas ahí. Exteriormente lucimos perfectos, lucimos bien. Oh, qué bien puestecito es el hermano Pepito o la hermana Pablita. Porque se conforma a las reglas. Pero ¿con qué motivación lo está haciendo? Bueno, yo no soy quien para juzgar, pero sobre lo alto vigila uno más alto que tiene una mirada telescópica y tiene un escáner potente que penetra lo profundo del corazón y Él sabe y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón por medio de su palabra. Él sabe por cuál razón una persona en determinado momento está sometida a una regla, a un precepto. Y Él es el que decide, ¿está en santidad o no está en santidad? Él nos da a nosotros herramientas porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Uno como ser humano va juzgando porque Dios le da esa capacidad. Pero a donde los quiero llevar es que la santidad no la podemos limitar a un mero cumplir una lista de preceptos y ya. Este es santo, este no es santo. Hermano, ¿a dónde quiere llegar con lo que nos está diciendo? Mire, yo puedo cumplir las reglas y estar lleno por dentro de inmundicia. Y en cuanto tenga la oportunidad
de que nadie me va a castigar, nadie me va a hacer quedar en vergüenza, nadie me va a vituperar, nadie me va a quitar la recompensa, nadie me va a quitar el goodwill con el pastor, ni con el jefe, ni con mi papá. Apenas yo tenga ese espacio, yo suelto todas las normas, las reglas y saco y desato la inmundicia y me desordeno. Que es lo que pasa con muchos cristianos en cierta época del año, en carnavales, en diciembre, todo el año bien puestecito y de repente, no, el hermano tal parrandeando allá en la verbena aquella. Y tú, pero ¿cómo así? No, porque es que allá nadie lo estaba viendo, allá nadie lo conoce, se fue para Cartagena, se fue para Santa Marta. No, eso pasa. Y yo el viernes compartía con los hermanos que yo mientras preparaba este tema, yo me acordaba de una lectura que yo hice hace muchos años, muchísimos años, una lectura de un psicólogo, creo que es reconocido, italiano creo que es, pero escribe, o sus obras son en español, traducidas al español, o él escribe en español, no sé, se llama Walter Rizzo. ¿Alguien ha escuchado hablar de Walter Rizzo? Él escribió un libro una vez que se llamaba... El título no se me olvida, y eso hace más de 10 años que yo lo leí, nunca más lo volví a leer. Bueno el libro, no es cristiano el hombre, como buen psicólogo creo que es humanista y tiene buenos principios sin darle el crédito a Dios, que es el que le da la sabiduría al ser humano. Pero él decía, había un caso, unas estadísticas que él mostraba. Los psicólogos se dedican a estudiar el comportamiento humano y el título del libro era: La fidelidad es mucho más que amor, jugando con fuego. Y él analizaba el comportamiento del hombre y de la mujer en cuanto a esto de la infidelidad. No promocionaba el adulterio, él por el contrario, con su obra lo atacaba y daba consejos de cómo prevenir, caer en esa conducta. Pero él decía, de lo que recuerdo, que se había analizado el comportamiento de ciertas mujeres y por estadísticas se había corroborado o confirmado que en ciertos casos, no recuerdo la frecuencia ni recuerdo la estadística exacta, decirlo sería mentira, pero en ciertos casos se había visto que mujeres que en su sociedad, en su comunidad, en su ciudad, en su país, casadas, habían tenido una conducta intachable. Nunca habían incurrido en adulterio ni en infidelidad de ningún tipo. Pero cuando se les daba la oportunidad de viajar en grupo a un país extranjero o lejano más bien, digamos un país europeo donde nadie las conocía, donde los esposos no estaban porque les dieron la libertad de irse de vacaciones solas, donde no iban a ser expuestas al vituperio, ni condenadas, ni juzgadas. Las estadísticas que él mencionaba mostraban que un alto índice terminaban cometiendo adulterio, como diciendo aquí no hay riesgo de nada. Aquí nadie me conoce, aquí es una canita al aire, eso mi esposo no se va a dar cuenta. Entonces yo analizaba y lo comparaba con esto y yo decía, entonces ellas no eran tan santas como en su sociedad, como en su comunidad parecía que fueran santas. Exteriormente se conformaban a las normas socialmente aceptadas en su comunidad, pero por dentro llevaban la semilla y apenas tuvieron la oportunidad. Entonces el Señor, mis hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? El Señor no se deja impresionar por buenos comportamientos. El Señor no se deja impresionar porque me estoy portando bien. El Señor no se deja impresionar porque ya yo no fumo, yo no bebo, yo no miro para allá, yo no miro para acá. El Señor mira el corazón y Él dice, bien, si ese comportamiento bueno, si esa irreprensibilidad es fruto de una limpieza interna tuya, porque estás limpio por dentro, yo te la recibo y eso tiene peso en el reino. Pero si ese portarte bien no viene de un corazón limpio, sino que por el contrario, ese portarte bien es una cortina que tú estás poniendo para esconder la maldad que hay en tu corazón, eso no tiene sustento ni peso delante de mí. Yo no puedo ser burlado. Y precisamente
lo que estoy diciendo tiene soporte bíblico en lo que Cristo le dijo a los fariseos públicamente, y lo vamos a leer en este momento. Acompáñame a Mateo capítulo 23. El Señor no solamente está interesado, mi hermano, en tu conducta exterior y superficial, que sea buena, sino que esa conducta venga de un corazón limpio, un corazón puro. Mateo 23 les dije, ¿cierto? Versículo 25. Llegamos. Ok. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Esa era la clase religioso-política de la época. Tenían que saber, eran los teólogos de la época, los encargados de guiar al pueblo. Moralmente tenían que ser intachables. Eso se los demandaba a su cargo. Pero mira cómo los llama el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, en representación de la vida de ellos, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Es decir, el Señor dice, yo no quiero solamente una conformación externa, superficial a mis leyes. Yo quiero que eso brote de una limpieza del corazón. Si no, eres un hipócrita, fariseo. O sea, estoy citando lo que está aquí. Verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Tú sabes, esas tumbas bien bonitas con una lápida y con bien pintaditas por fuera. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso lo ve el Señor. Él no puede ser burlado. ¿Tú crees que el caso de la investigación esta que hicieron los psicólogos de las mujeres, tú piensas que el Señor recién se enteró el día que ellas cayeron en adulterio allá en el país lejano? El Señor ya sabía desde antes, aun cuando se estaban portando bien en su ciudad, en su país, en su trabajo, en su barrio. El Señor ya sabía, ahí hay adulterio. Y para que no sientan que estamos denigrando de la mujer, esa es la condición de todos los seres humanos cuando nacemos en esta tierra. Decía yo el viernes, nada más es que tú te leas Romanos capítulo 3, que cita uno de los salmos, donde dice que no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios, ni aun uno, todos se desviaron. Ahí caemos todos, hombres y mujeres. Esa es la condición de nosotros como seres humanos. Ahora, si Dios por el contrario nota, Pepito se está portando bien porque tiene un corazón limpio, y ese portarse bien fluye de la convicción que él tiene de que yo soy santo y de que él es participante o partícipe de mi santidad. Entonces, como dice nuestro pastor, Dios se las pone con uno y veremos a Dios en el día a día y en su manifestación cuando venga por segunda vez trayendo el reino celestial para implantarlo aquí en la tierra. ¿Dónde está eso? En Mateo dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces, la santidad no es un mero portarme bien externamente y el corazón dañado, con resentimiento, con falta de perdón, con deseo de venganza, con odio, con lujuria, con avaricia, con codicia. Dios dice, no, tú puedes ayunar lo que tú quieras, Pepito, si fuera el caso de Pepito, tú puedes diezmar lo que tú quieras, el 20%, pero si en tu corazón está todo eso, eso a mí no me puede engañar. Yo lo que quiero es santidad en lo interior. ¿No ha cerrado Colosenses? Colosenses capítulo 2.
Vamos a leer desde el versículo 20 para que veamos que no se trata de mandamientos externos simplemente, sino que tiene que fluir de una vida de pureza de nuestro interior. Decía el pastor ahorita, con el corazón se cree, ¿para qué? O sea, si tú tienes el corazón limpio, vas a vivir una vida justa, que de verdad agrada a Dios y no solamente en lo superficial. Verso 20, ¿estamos allí? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Preceptos son normas, reglas, reglamentos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Y anota esto, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y hermanos, este énfasis excesivo en la conducta externa nada más, sin tocar el daño que está en el interior del ser humano, el daño que está aquí en el corazón, eso no tiene peso. Pueda que la gente alrededor admire, oh, wow, esta persona sí es, mira, está consagrada, mira, no se pierde ningún ayuno, mira, diezma, ofrenda, mira, nunca le he escuchado una mala palabra. Pero cuando queda a solas, si los apetitos de la carne no han sido lidiados, no han sido tratados, no han sido eliminados, no se les ha dado muerte, ahí ese portarse bien, ese diezmar, ese ayunar no tiene ningún tipo de valor. Y es cuando vienen las caídas estrambóticas, los descalabros, los escándalos. Entonces decíamos ese viernes que yo en medio del estudio, yo dije, conforme a lo iba entendiendo, dije, entonces la santidad, como la entiendo yo, y con base en lo que hemos dicho y leído, es una limpieza interna que surge cuando se le ha dado muerte a los apetitos carnales. Voy a repetir, la santidad es una limpieza interior que surge cuando o en la medida en que se le da muerte a los apetitos de la carne. Hermano, ¿y qué son los apetitos de la carne? Son ese montón de pasiones, de deseos, de pensamientos, de emociones que son contrarias a la ley de Dios y con las que todos nacemos de fábrica, todos. Recuerda lo que decimos siempre, tú a un niño no le tienes que enseñar a que mienta, tú le tienes que enseñar a que diga la verdad. ¿Y cómo cuesta, cierto? Tú dices, pero ¿quién les enseñó a mentir a ellos? No, ellos lo traen de fábrica. Tú no le tienes que enseñar a un niño a que sea egoísta. Tú le tienes que enseñar a que comparta con su hermanito o con su hermanita. Porque todo lo quiere para él o para ella. Quiere que le sirvan la comida de primero, que yo estaba aquí primero, que le diste más a ella, dame más a mí. Entonces te toca enseñarle generosidad porque eso lo traemos de fábrica. Entonces, en la medida en que se le da muerte a eso, empieza a fluir la santidad de Dios. Mientras yo puedo uniformar a las hermanas aquí y decirle, mira, tú te tienes que poner un cuello de tortuga y una falda hasta las uñas de los pies para que pueda ser santa. Pero no le doy el conocimiento, las herramientas y la palabra para que haga morir lo terrenal dentro. Ese cuello tortuga y las faldas hasta las uñas no tiene valor alguno ante los apetitos de la carne. Hermano, o sea que se puede vestir la hermana como quiera. No hemos dicho eso. ¿Por qué te vas para el otro lado? No, hay que vestir con pudor y con decoro, dice la palabra, no por ostentación. Pero entonces, hermano, ¿sí o no? Una persona que ha sido limpiada por Dios, que le ha dado muerte, sea mujer o sea hombre, a los apetitos carnales, va a vestir con decoro.
El Señor, el Espíritu lo va a guiar a vestir con decoro. Eso no se trata de si es falda o si es pantalón. Eso se trata de que el decoro lo implanta el Espíritu Santo y cada quien sabe. Sí, hermano, hay que aclarar esto porque es que los dos extremos, y los estudiamos hace algún tiempo, usted recuerda, pastor, o es legalismo o el libertinaje. Parece que nosotros tenemos una mente tan estrecha que cuando nos dicen, no, Dios mira el corazón. O sea que yo me puedo vestir como yo quiera. No, porque coges para el otro lado. No te puedes vestir como tú quieras. Te tienes que vestir para la gloria del Señor, con decoro, sin el ánimo de mostrar ostentosamente tus atributos y tus curvas. Como dice nuestro pastor, y da risa, mujeres que se visten para paralizar el tráfico. Y el día que no les lanzan un piropo, ese día vienen frustradas. Yo como que me estoy poniendo vieja porque no me dijeron nada. El grupo de constructores, estos albañiles, ni siquiera me dijeron nada. ¿Será que ya yo estoy bien? Se miran en el espejo y eso es ostentación. ¿Qué quieres mostrar? Dios no te manda que te vistas con ese propósito, mujer. O sea que me tengo que arropar, mi hermano, con el cuello tortuga y con la falda. No, tampoco, yo no te he dicho eso. Ahora, si lo quieres hacer bien, pero tiene que fluir de un deseo de honrar al Señor y de hacer lo que Él dice, porque reconoces que en la ostentación hay maldad y hay pecado. Sí me estoy haciendo entender, ni legalismo ni libertinaje, sino libertad verdadera, porque a eso nos llamó Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oye, ¿qué tendencia tenemos los seres humanos de irnos para uno y para el otro lado, cierto? Cuando se nos corrige de un lado, automáticamente nos vamos para el otro extremo, que es igualmente malo. Por eso Jesús se cuidaba mucho cuando le decía a los fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el comino y el eneldo, y olvidáis la misericordia y la justicia, creo, si estoy citando, parafraseando. Entonces cualquiera que escuche eso, no hay que diezmar. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bueno es que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Porque no es legalismo ni libertinaje, es hacer las cosas con la motivación correcta, y esa motivación te la da la santidad que Dios implanta en una vida que se le rinde, en una vida que le dice, Señor, yo quiero amarte como tú te lo mereces, porque tú diste todo por mí. Tú te entregaste por mí. ¿Qué me queda a mí? Vivir para ti. Entonces entendemos que santidad no es cumplir una lista de preceptos, y hay que cumplir preceptos. Eso quedó claro, ¿cierto? Entonces vamos a la definición etimológica de santidad, que ya hemos ido dando algunas pinceladas de que es una limpieza, una pureza que solamente Dios posee. Pero en el idioma hebreo hay unos términos, no los vamos a poner tanto énfasis porque nosotros no hablamos hebreo, sino en el significado. Esa palabra que se traduce como santo y como santidad significa separación, condición de sagrado. Cuando algo o alguien es sagrado, es sacro, es apartado de todo lo demás, no tiene igual. Cuando alguien o algo es moralmente apartado, separado, consagrado. Ese es el significado de diccionario si tú lo buscas. O sea, algo que es único en su especie, moral o ceremonialmente sagrado, apartado, consagrado. Mi hermano, y resulta que ningún ser de la creación posee ese atributo independiente de Dios. El único que tiene santidad es nuestro Señor Jesucristo. Y todo el que en la Biblia se llama santo por la palabra y por el Espíritu es porque está unido y conectado a la única fuente de santidad que hay. Los ángeles son llamados, los que no abandonaron su dignidad ni su morada, son llamados los santos ángeles del Señor, de Dios.
Pero aquellos que cayeron, más nunca se les llamó santos, se les llaman los ángeles caídos. Que el Señor los reprenda en esta hora. Y ahorita creo que lo cantamos. Vamos a Apocalipsis capítulo 15. Creo que lo estábamos cantando. Nuestro hermano Jairo Moreno. Apocalipsis 15, verso 4. Llegamos. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Cierto que tienes la melodía aquí en la mente mientras lo estamos leyendo. Pues solo tú eres ¿qué? Solo Él, nadie más. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Ese es un atributo que solamente Él posee. Y si yo quiero cumplir con el mandato que Él me dice, sed santo porque yo soy santo, yo me tengo que unir a Él. Tengo que recibir su evangelio, tengo que en docilidad reconocerle mi condición y decirle, Señor, si tú no entras en mí y me santificas, yo jamás podré ser santo. Dice una porción de la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el pastor nos señala vez tras vez que ese perverso en el original puede entenderse también como incurablemente malo. Y si la santidad es una limpieza interior, el único que la puede curar es el Señor, entrando en ti y te dota de esa santidad. Esto debe estimularnos, mis hermanos, a buscarlo con ahínco cada día, no solamente en el secreto de tu casa, sino aquí en la congregación. Aquí Él nos santifica, aquí Él nos depura. Tú y yo no nos estamos dando cuenta, pero mientras la palabra está entrando por el oído y cuando tú la lees con tus ojos, esa palabra te va limpiando, esa palabra te va santificando, esa palabra va sacando lo terrenal, lo carnal, lo animal, lo diabólico. Lo va poniendo en la cruz y te va quedando esa limpieza de corazón que es la que te va a capacitar a ti y a mí para que veamos a Dios en el día a día y en el día de su venida. Hermano, yo le decía el viernes a los que vinieron que yo, como muchos de ustedes se pueden identificar conmigo, antes de llegar a este camino, yo era esclavo de la inmoralidad sexual y del alcohol, entre otras muchas cosas. Y los que han sido presas del alcohol saben que eso es una prisión, que tú la quieres dejar. No todo el borracho que está por ahí es feliz. Quieren dejar eso y uno hace un voto el lunes en Guayabado con una resaca. Los que no son de acá, de esta parte de Colombia, a la resaca, ese efecto que te da la deshidratación que produce el alcohol, se le dice guayabo. Pareciera un himno que tuvieran los borrachos: no tomo más, no bebo más. Pero cuando se pasa la resaca y llega el jueves, viernes, ya la garganta como que le da un cosquilleo aquí. Pero uno quiere dejar el alcohol y no puede. La inmoralidad sexual, llámese fornicación, promiscuidad, adulterio, frecuentar rameras, lo que tú quieras. Los que están presos en eso saben que eso es una prisión. ¿Y cómo se sale de ahí? No se sale de ahí diciendo: no voy a fornicar más, no voy a pecar más, no voy a beber más. Mandamiento, mandamiento, mandamiento. No. ¿Sabe cómo el Señor me empezó a hacer libre? Y hasta el sol de hoy yo gozo de esa libertad. Y yo esto lo digo siempre con gozo. Y algunos dirán: otra vez va a decir lo mismo. Bueno, otra vez. Yo llegué un miércoles de un mes de junio del 2013. Acabé de cumplir 11 años en la otra sede y me senté allí en una silla roja como estas, con la expectativa de que cuando el pastor terminara yo me le acercara y le contara la historia triste de Corín Tellado, lo mucho que yo había sufrido, los complejos, mi papá, que esto, que lo otro. Liberación, porque yo andaba buscando quien me pusiera la mano, quien tuviera más unción para que sacara los demonios, que ciertamente tenían que haber demonios allí. Pero no salieron como yo pensaba que tenían que salir, salieron como Dios quiso. Dios me dijo:
Y yo comparo esto con la chicharra paralizadora de aquel personaje, recuerda, que le gusta tanto a los niños, el comediante. El Señor me dijo, siéntate allí, tú que vienes lleno de mundo, te voy a desintoxicar, te voy a sacar las telas de araña y las musarañas. Yo no entendía, pero eso era, te voy a santificar. Te voy a quitar toda esa inmundicia que tienes por dentro, resentimientos, complejos, miedo, envidia, ausencia de paz, tormento, lujuria, sed de alcohol. Mi hermano, y algo hizo Dios en el espíritu en ese día, que esa palabra debió haber más de una persona en mi condición esa noche y la recibió, pero yo la recibí como si fuera para mí solito. Y el Señor me amarró a este ministerio, y más que al ministerio me amarró a Él mismo. Y yo siento que yo recibí, ahora por la palabra, recibí su espíritu, y ese espíritu me empezó a santificar. Se me fue quitando el gusto por el alcohol, el gusto por lo ilícito a nivel sexual y a nivel inmoral, y otra cantidad de cosas que ahora no podría compartir porque no es espacio para dar el testimonio completo. Pero sobre todas las cosas me dio paz, porque una de las cosas que me trajo al ministerio era que yo tenía una ausencia de paz, un tormento. Yo quería tranquilidad. Yo no quería ya ni plata, ni que el Señor me prometa que vas a viajar por las naciones. A mí no me interesa viajar. Así no me saques del barrio donde yo estoy. Yo lo que quiero es paz. Y lo ha cumplido. Y me ha permitido uno que otro viaje por allí, porque Él es bueno. Pero me ha dado paz y tranquilidad. Sí, mi hermano, porque cuando tú pierdes lo que de verdad es esencial en la vida, las otras cosas que tú normalmente persigues, tú descubres que eso no vale nada. Viajar, una visa para este otro país, eso no es nada. Si del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en Él habitan, va a llegar un momento cuando Él implante el reino que vamos a viajar a otras galaxias y a todos los planetas habidos y por haber, porque todo es de Él. Todo es vuestro también porque Él lo comparte con nosotros. Hermano, y yo sé que fue obra del Espíritu porque el Espíritu se llama el Espíritu Santo. Y Pablo en Romanos en una ocasión lo llama el Espíritu de Santidad. Tú lo has leído, que Jesucristo fue resucitado por el Espíritu de Santidad. Porque esa es la forma en que los judíos llaman al Espíritu Santo. No le dicen Espíritu Santo, sino Espíritu de Santidad. Pablo estaba escribiendo en griego, pero ahí revela que aunque estaba escribiendo en griego, estaba pensando en hebreo. Y utilizó palabras en griego, pero con el pensamiento hebreo, y lo llamó Espíritu de Santidad, porque ese es el Espíritu que convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. La santidad de Dios. Por eso es lo sublime de ese atributo. Cuando yo soy expuesto a la santidad de Dios, como lo fue Isaías, como lo fue Juan, que vimos en Isaías y en Apocalipsis, lo leímos al principio, recuerdan. Ahí a nosotros se nos acaban las excusas, se nos acaban los argumentos, se nos acaban las justificaciones. Porque tú te has dado cuenta que tú eres bueno para justificarte a ti mismo, ¿verdad? ¿Sabes que la palabra nos exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos? Y en la porción donde Pablo habla de la Santa Cena, dice probaos. Y yo decía el otro día, oye, que uno sí es misericordioso con uno mismo cuando uno se examina. Pero cuando te toca examinar al otro, tú eres contundente, tú eres implacable. Cuando tú fallas, Joao Salazar, que coges una rabieta aquí, siempre hay una justificación. No, es que me provocaron. Es que me picaron, es que hicieron esto y por eso yo reaccioné así. Siempre hay una justificación cuando me examino yo, pero si esa reacción la veo en el hermano Pepito, está en la carne, pura carne, y hay una implacabilidad. Pero cuando uno es expuesto a la santidad de Dios, eso cae. Y lo vimos ahora, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto porque soy hombre de labios inmundos. Y ya él profetizaba, ya era profeta. Pero es fácil, cuando tú te comparas con otro hermano, es fácil tú lucir irreprensible.
Porque tal vez él tiene unas cojeras que tú no tienes. Y tú siempre te comparas por el lado en el que tú eres fuerte y el hermano es débil. Sea tu esposa, sea tu primo, con quien te quieras comparar. Pero cuando te comparas con la santidad del Señor, ahí no queda nadie de pie. Nadie. Se acaban las excusas, se acaban los argumentos. Vamos a leerlo porque yo dije que íbamos a cerrar con Isaías. Vamos a volver a Isaías 6. Porque esto es una de las cosas que produce la santidad. La santidad produce convicción de pecado y nos lleva a confesarlo sin justificarnos. Isaías no dijo, no, yo soy de labios inmundos porque es que aquí me provocan, porque es que eso se lo heredé a mi papá, porque es que eso lo llevo en los... No, nada, él dijo, soy esto y punto y se acabó, Señor, ayúdame. Dice Isaías 6:5, ¿estamos allí? Entonces dije, después que había visto esa visión gloriosa, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Mi hermano, y usted dirá, pero hermano, entonces para uno llegar a ese punto de convicción de pecado, tengo que tener una visión como la que tuvo Isaías, una experiencia de ese calibre, si no, yo no me arrepiento, no. Te acabé de decir que hace 11 años yo sentadito en una silla, yo recibí tal convicción de pecado que yo dejé de culpar la experiencia esta, la experiencia aquella, que la crianza que fue así, que fue así. Yo quité toda excusa y todo argumento y me quedé con que yo estaba lleno de mundo, yo necesitaba desintoxicación, yo necesitaba que me sacaran las telas de araña y las musarañas. Dios ahí no me habló de ninguno de los actores a los que yo responsabilizaba por mi ruina y por mi miseria. Entonces, aunque yo no tuve una experiencia como la que tuvo Isaías, yo en espíritu fui expuesto a la santidad de Dios ese día mientras mi pastor predicaba, que en ese momento no era mi pastor, pero a partir de ese día se convirtió en mi pastor. O sea que cuando tú escuchas la palabra, si la palabra es predicada con unción, tú puedes obtener el mismo resultado que si tuvieras en una visión de esta, si Dios te diera una experiencia de esta, si tú escuchas la palabra con docilidad. Mi hermano, en el Antiguo Testamento hubo un profeta, Jonás, unción para convencer a la gente de pecado como la que tuvo Jonás, yo creo que no la he visto en la Biblia. Predicó. Arrepiéntese porque de aquí a 40 días el Señor los va a destruir. Ahí no había palabra dulce ni palabra nada, pero tremenda unción para convencer toda la ciudad, desde el rey hasta el perro. Se convirtieron y el Señor no los destruyó y ayunaron. Ellos no tuvieron una visión como la tuvo Isaías, como la tuvo Juan, sino con la palabra. O sea que la palabra tiene el poder, si es predicada en esa unción, para producir convicción de pecado. Esa misma unción la tuvo Juan el Bautista. Juan no se registra que él hizo milagros, pero cómo se volcó el pueblo de Israel a buscarlo, sí, a buscar al Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque uno anhela tener estas experiencias, uno quisiera y se las pido al Señor, el Señor las puede dar, es potestativo, de su soberanía da para esto. Pero no creas que si no la has tenido es porque Dios no te ha dado la oportunidad. Cada vez que tú vienes aquí, la palabra es expuesta y tú te sientas a escucharla, tú estás siendo expuesto a la santidad de Dios. Y si tú eres dócil y te dejas convencer, te rindes a Él, el Señor te santifica. Este es un tema tan profundo y tan complejo, mis hermanos, que en 55 minutos es imposible cubrirlo, pero creo que el Señor nos ha empezado a dar entendimiento y ha sido mi deseo y mi oración que empezando por mí, el Señor nos lleve a nuevas glorias y nos lleve a perfeccionar la santidad a partir de hoy en el temor del Señor. Porque esa es otra de las cosas que produce la santidad, respeto hacia la realeza de nuestro Dios. Cae como muerto, humillado, no hay soberbia, no hay altivez. Decíamos el jueves que en Saulo de Tarso, cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco, él cayó, como dice nuestro pastor, del potro de la soberbia y de la arrogancia. Cuando ese resplandor del cielo le rodeó,
Y escuchó la voz y él cae al suelo. ¿Y qué dice? ¿Quién eres, Señor? Tú buscas el original, es Kyrios. Kyrios es un soberano, un rey, un gobernante con gran dignidad. Eso lo produce el ser expuestos a la santidad. Y después dice, un hombre tan soberbio y tan sobrado, porque él reconocía que en cuanto a la ley era irreprensible. Él mismo lo dijo. O sea, si él se medía con los estándares del resto de su generación, él era irreprensible, pero cuando se da cara a cara con el santo de Israel, él dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, no, entra aquí a tal calle, a tal casa, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Así que, mi hermano, la santidad de Dios es un atributo que hay que estudiar y que hay que estudiar con docilidad y con humildad, para que el Señor pueda producir en nosotros esa santidad y podamos llegar a ser santos porque Él es santo. Esta es la palabra que el Señor tenía en esta mañana para nosotros. Dale fuerte el aplauso al Señor. El Santo de Israel está aquí. Solo Dios es santo. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.